Vamos a continuar la serie de enseñanzas llamada Sígueme. Y ya la semana pasada, ¿ah? Hablando de San Pedro y justo toca Pedrito, ya entramos al Nuevo Testamento, ¿no? La semana pasada empezamos con Juan el Bautista. Lo lógico sería que siguiendo como la hilación de cómo Dios ha llamado a la gente, tocaría hablar de José y María, pero la verdad es que hace poquitos meses nomás en el Día de la Madre ya hablamos del llamado de María y todo eso, así que si quieren saber cómo el Señor llamó a María, busquen ahí en Facebook Live, retrocedan y en la tarde estudian ese punto. Mientras tanto, vamos a continuar con el llamado de los primeros discípulos de Jesús. Cuando Jesús inicia su ministerio, Él comienza a predicar en una pequeña villa, un pequeño pueblito. Ni siquiera lo que tú conoces de pueblito hoy en día sería casi como una ciudad de ese tiempo. Pero era como una pequeña villa llamada Capernaum, una villa agrícola, una villa pesquera al borde del mar de Galilea. De ahí pasa un tiempo predicando y su fama se empieza a extender por toda la zona. Se empezó a correr la voz de que el Mesías había llegado y que el reino de Dios estaba muy, muy cerca, que como que se estaba empezando a establecer. Y todo el mundo como se empezó a avisar que mira que el Mesías llegó, toda la gente empezó a estar pendiente. Si quieres puedes pasar, sentarte por acá, no hay problema. Sí, si quieres, para que no estés de pie. Si quieres. También, Leo, si quieres pueden pasar, sentarse. Súper, así no se quedan de pie. Eso. Yo me acuerdo cuánto, o sea, en realidad yo, después de las predicas yo sí termino un poquito cansado de las piernas y los miro a los que se quedan al fondo a veces ahí parados y no, puedo hacer una pausa para que se sienten. Se empezó a correr la voz de que el Mesías había llegado, entonces rápidamente la gente empezó a estar pendiente de dónde estaba Jesús, dónde estaría enseñando. La gente estaría pensando como, bueno, hoy me toca trabajar, tengo que hacer mis cosas, pero apenas salga, a ver, no, si me dijeron que Jesús está acá, ya está caminando por acá, en tal villa está, vamos todos. La gente iba por montones. Y para el momento que Jesús llama a sus primeros discípulos, probablemente ya llevaba un buen tiempo anunciando de que el reino de Dios se había acercado, que el reino de Dios estaba como al alcance de la mano, no como los religiosos decían que había que hacer un montón de cosas para que Dios te acepte. Y Jesús también lo estaba demostrando que el reino de Dios se había acercado. No solo lo estaba anunciando, sino que estaba haciendo milagros, señales, prodigios, cosas asombrosas, sobrenaturales, que evidenciaban que Jesús era enviado de Dios, que Jesús no era un profeta, Él era el Hijo de Dios, que él era el Salvador, en Él se cumplían todas las profecías. Entonces había como un estímulo, como un momentum, una cosa impresionantemente chévere, una emoción de estar pendiente donde Jesús se estaba moviendo. Era evidente que Dios había enviado al Mesías. Y Galilea, la región, entonces comenzó en Capernaum y de ahí empezó como a moverse alrededor del mar de Galilea, en la región de Galilea. Era una región muy, muy pobre, no pasaba nada ahí, no pasaba nada. Solo opresión de los romanos por impuestos muy altos. Eso era todo lo que pasaba. Y si algo se destacaba en esa zona, que los romanos abusaban eran muy abusivos. Entonces que de pronto ahí en esa zona llegue el Mesías y empiece a demostrar de formas sobrenaturales, con señales y prodigios, para la gente era como un tremendo ánimo de que toda esta sensación comenzaría a desaparecer, de que el Mesías vendría y restauraría y quitaría toda la pobreza, quitaría todo el dolor, quitaría toda la tristeza y que toda esa opresión pararía. Entonces la gente iba a trabajar y al toque pendientes, no aguantaban hasta quizás, no sé, terminar el trabajo rápido, mi chamba del día, ya no tuve más clientes, listo, me voy a la iglesia. Era una emoción tremenda así para escuchar a Jesús y maravillarse de todo lo que Él decía. Y Él comenzó en Capernaum y empezó como a dar la vuelta, así bajando por el mar de Galilea, y de pronto llega a otra pequeña villa llamada Genezaret. Y
Y ahí en este momento en que ya se estaba acomodando como esta fama, en todo este recorrido que estaba haciendo, aquí Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos. Y ustedes saben que los evangelios no todos son iguales, no todos son copia del otro o algo así, sino que tienen diferentes énfasis. Por ejemplo, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, que fue el primero que fue escrito, se escribió en Roma, en medio de persecución, que ni siquiera probablemente Marcos sabría si las primeras copias de este Evangelio llegarían a salir de Roma. Entonces el énfasis que tiene escrito es para los cristianos judíos que vivían en Roma, que tendían a tener actitudes de la cultura romana, costumbres romanas, no necesariamente dioses, pero sí hasta probablemente acento medio romano, palabras, jergas, cosas así. Entonces cuando uno lee el libro de Marcos, hay que pensar que más o menos era como para gente así. El resultado es que la estructura, todo está como acomodada a los judíos en Roma. Y luego un tiempo después se escribe el Evangelio de Mateo, que resaltaba todos los aspectos de la cultura hebrea, que fue escrito, que se escribió para los cristianos judíos que vivían en la ciudad de Antioquía, pero que habían sido perseguidos desde Roma, pero mantenían la tradición hebrea. Entonces tú lees el libro de Mateo y empiezas a darte cuenta de que le pone un montón de énfasis a todas las cosas, los aspectos que a los hebreos les importaría. Luego viene, y más o menos, entonces comienza con Marcos y luego se escribe Mateo y en tiempos muy similares, no se sabe con exactitud cuán cercano habrá sido, pero muy similar, se escribe el libro de Lucas, Lucas el médico, el que buscaba la evidencia, el que buscaba el respaldo científico de todo lo que está pasando, que registra los detalles, incluso hasta cuando hablaba de las sanidades, hablaba de una palabra en sanidad y luego cambiaba la palabra para hablar en el español, tú lees sanidad nomás, sí sanó, hizo un milagro, pero en el original va cambiando y va usando palabras específicas, y sabía que en la forma en que él hablaba, el mundo gentil, o sea, todos los que no eran judíos, todos los que no eran cristianos judíos, entendería y sería fácil para ellos. Entonces Lucas escribe el libro de Lucas y después escribe el Evangelio de Lucas y continúa con el libro de los Hechos, que se lo escribe a su amigo Teófilo, para que lo comparta con el mundo. Y al final, algunas décadas después, se escribe el último Evangelio, que fue el de Juan, que es un libro mucho más poético. Es bien poético, como simbólico, como de figuras, como que explica conceptos y figurativo. Y en la forma se nota que fue escrito quizás para otro tipo de gente, para otro tipo de cultura. ¿Para quién? Para los de influencia griega, para los cristianos de influencia griega. Y esto más o menos ya habrá sido como el último libro, Juan, finales del primer siglo, principios del segundo. Y esta variedad que hubo fue esencial para que el Evangelio fuese influyente en todo el mundo de ese tiempo. Y Dios se encargó que de esa forma alcance la mayor cantidad de gente posible. Fue tan magistral esta combinación que yo les contaba hace una semana, se estimaba que para el final del primer siglo ya había 1 millón de cristianos. Era impresionante, era impresionante. Entonces vamos a volver a Lucas, ¿ya? Volviendo a la historia del llamado, cuando Jesús llama a los primeros discípulos, llama a 4 personas, Él detalla este encuentro para un mundo que sí, como dirigido al judío, pero en realidad como más amplio, cosa que los gentiles lo pudieran entender. Todos los que necesiten, que quizás no tenían tanto conocimiento de las tradiciones judías y todo eso, pero que se sentirían identificados porque les cuenta la razón de por qué pasan las cosas. A toda esa gente que no eran parte, se les decía los gentiles. Y así lo cuenta. En Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice así. No, del 1 al 11, perdón. Dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas
echen allí las redes para pescar. Jesús estaba predicando, Jesús venía de pueblo en pueblo, y de pronto ahí todo, y Pedro estaba con su familia, en su chamba, y de pronto imagínate que Jorgito de repente esté con sus carritos, y de repente se para Jesús ahí, y le dice, oye, necesito como algo un poquito más alto, ¿puedo abrir la puerta de tu carro? Y me paro así encimita como para que la gente me vea. Era como algo así. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero esto a los ojos de toda la gente. Y le dice, y Pedro así como mirando como me lo dijo Jesús, pero no sé si lo voy, no sé si, y viendo que toda la gente lo mira como, así, como ¿lo vas a hacer o no? Y le dice, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, y estos monces me están mirando, echaré las redes. Y así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Qué bonito, qué bonito. Lucas detalló que Pedro, al ver a Jesús, al ver lo que Jesús había hecho, de entre todas las personas que se podría haber acercado a él, a través de esta demostración poderosa, Pedro vio que estaba parado frente a Dios mismo. Y esto frente a Dios santo. Por eso su reacción fue, Señor, soy pecador, Señor. Como, perdóname. Y eso fue lo que detonó que quiera seguir a Jesús. Más o menos por ahí les conté, ahí está, el mundo llama. Más o menos por ahí se escribió el libro de Mateo, les conté, ¿no? ¿En qué estaba? ¿Del fin del mundo estoy predicando? Mateo. Pero y en este libro, Mateo, ¿a quién iba dirigido? A los judíos. A los judíos, a los de tradición hebrea. Pero resaltó detalles como para los judíos. Para este momento, en esta historia del llamado a los primeros discípulos, ya Lucas había explicado como la razón, pero Mateo previamente a este momento ya había comenzado a detallar cosas que evidenciarían al mundo hebreo de que se estaba cumpliendo en Jesús, que Jesús era el Mesías. Así que para este momento que sucede este llamado, que sucede este encuentro, adelante, pasen. Adelante, pasen. Para el momento en que sucede este llamamiento de los primeros discípulos, ahí está, deja ahí nomás. Ya. Para este momento, Mateo ya asumía la divinidad. Mateo ya asumía que Jesús era el Mesías. Entonces no cuestiona todo esto, no fue necesario que explique lo que sucedió con Pedro, que Pedro ahí reconozca que se estaba encontrando con el Mesías, porque para Mateo, al llegar a este momento ya había explicado y el lector judío diría, sí, claro, es el Mesías. Entonces empieza a llamar a sus discípulos y era normal de que todos lo quieran seguir porque él era el Mesías. ¿Me entienden? Entonces vamos a ver ahora cómo fue que Mateo explicó esto. Y fíjense como a tal punto que asume que ya Jesús era el Mesías y que no había forma de cuestionarlo. Mateo 4, del 18 al 22, dice, mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos
hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre, y lo siguieron. ¿Se fijaron que fue mucho más simple, como al grano, como que conversaron, no me importa? Como cómo fue, qué pasó en el corazón de Pedro. Jesús era el Mesías y si él llamó hay que seguir. ¿Se fijan? Totalmente diferente a lo que explicó Lucas. No detalló tanto. Y saben que Marcos también hace eso. Aquí resaltó primero que llamó un par de hombres. Simplemente a Simón y Andrés. Estaban en su chamba, trabajando normal. Y cuando Jesús los llama, no cuestionaron las palabras, no cuestionaron el porqué. Simplemente al toque dejaron todo, dejaron familia, lo que sea. Y se fueron. Luego se acerca a un par más, que eran sus socios, y también, y se fueron con él. Pero supongamos que me hubiesen contado a mí la historia antes de saber el detalle de lo que pasó con Lucas. Supongamos que a mí solo me hubiese llegado en ese tiempo, así, yo viajo en el tiempo, no tengo idea de Jesús, y de pronto me cuentan, oye, y esto hijos de Jesús, y los llamó a Simón y Andrés y se fueron. Y ya. Y obviamente uno quedaría así como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Quién en su sano juicio dejaría todo el negocio familiar sin cuestionar nada? ¿No? Y los presenta como si estas 4 personas estuvieran determinadas a que apenas Jesús, como esperando que Jesús los llame, así como en sus marcas listos, y apenas Jesús les dijera, ven, ellos van. Sí, como que los presenta así. La pregunta es, ¿fue realmente así? ¿Fue realmente así? Y vamos a llenar un poco los vacíos. Vamos a llenar estas áreas grises, esto que no entendemos por qué fue que reaccionaron así. En ese tiempo, llegar a ser un discípulo de un rabino era uno de los honores más importantes que una persona podría tener, una de las cosas más complicadas, una de las carreras más complicadas, quizás como el equivalente, no sé, como hoy a trabajar en la NASA y ser astrónomo, astronauta, no sé, como una cosa así casi, pero inalcanzable. Y la preparación, o no sé, o al que les gusta el fútbol o algo así, quiere que su hijo sea un Messi, no sé, o si es tenista, que llegue a ser el número 1 del mundo. Todos los que han escuchado la historia de deportistas que han salido en primer lugar, son gente que los empezaron a preparar, pero así se iba a ser tenista, antes de caminar tenía una raqueta. Era una cosa así, como antes de saber subir la escalera, no, la pelota, que patee la pelota, porque este niño va a ser el mejor del mundo. Así preparaban a los niños en ese tiempo, en el mundo judío, que llegaban a ser el discípulo de un rabino, para llegar a ser un rabino. Ahora que estuve con mi familia, me llenó de emoción y me sorprendió ver a mi sobrinita creo que un poquito de menos de 2 años, pero la niñita baila flamenco. Baila flamenco y tú le pones la canción y empieza así. Y es como, una cosa así. Yo creo que a la edad de ella yo sabía, yo era bravo, pero en Nintendo, una cosa así. Como una cosa, y ella a menos de 2 años y baila flamenco. Entonces, ¿cómo era el proceso? Todas las personas judías en ese tiempo, todas las personas pasaban por una escuela, si se puede decir, como entre un kinder y una primaria, que se llamaba el Bet Sefer, que el Bet Sefer era una escuela para aprender los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés, la cultura, cómo portarse, cómo ser buenos unos con otros, como ética cívica, como cosas así, cómo adorar a Dios, todas esas cosas. Y más o menos a los 12 años había una prueba en que se les
y tenían que aprendérselo de memoria. Los primeros 5 libros de la Biblia. Levanta la mano el que se sabe un capítulo. ¿No? Para la próxima semana, Génesis 1, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, de memoria. Y a los 12 años tenían que rendir un examen donde tenían que recitarlo y donde el rabino les haría preguntas, los cuestionaría, trataría de tergiversar y les preguntaría sobre ciertos versículos qué pensarían ellos. Y si respondían bien, entonces es como, ya muy bien, aprendió, o si no aprendía muy bien, bueno, jaló, pero no sé, quizás no se llevaban una estrellita en la frente, pero simplemente, si les iba bien, bueno, aprobado, vaya a seguir el negocio familiar, si su familia eran artesanos, usted se dedicará a la artesanía, si su familia se dedicaban, no sé, a ser carpinteros, entonces serán carpinteros, la pesca, y así sucesivamente. Pero si eras una persona que destacaba, un Messi, una cosa que no importa que seas chato, pero era impresionante y sorprendías a los rabinos, entonces te invitaban a la siguiente escuela. Y la siguiente escuela se llamaba el Bet Talmud. Y era como que duraba de los 12 años como hasta los 16 más o menos. Y era una escuela donde no solamente ya te tocaba aprender los primeros 5 libros de la Biblia, sino memorizar el resto de las escrituras de ese tiempo, o sea, todo el Antiguo Testamento. ¿Te imaginas? Agarra tu Biblia si la tienes en físico y mira el grosor de eso, mira el tamaño de la letra y aprendiéndotelo de memoria. Y cuando llegaba el momento, ibas a tener que rendir un examen recitándolo entero de memoria. No te podías equivocar en nada, te equivocabas en un jalado. Y si te equivocabas, bueno, hizo el esfuerzo, te bendecimos, vaya a hacer el oficio familiar. ¿Te imaginas ya queriendo ser de los mejores? ¿Te imaginas la coladera, el filtro? Ahí. Y si ya sucedía, un caso muy raro, que tú sorprendías al rabino y destacabas, entonces era como, este pata aprobado, y eras como parte de la nobleza de la villa, del pueblo donde vivas. Una cosa que podías andar con el pecho inflado, como, oye, yo aprobé. Y podías igual irte a hacer el negocio familiar, pero con honores. Y de ahí tocaba, de que tú podrías haber postulado a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir más allá. Quiero llegar, a mí me gustaría ser un rabino, pero el camino para ser un rabino era volverse un discípulo de un rabino y que ese rabino te acepte. Entonces tú postulabas, te interrogaban, te cuestionaban, te daba como argumentos teológicos y tú tenías no solo que responder, tenías que hacer una cosa magistral, brillante, y el rabino en ese examen lo que hacía era que él estaba pensando, ¿será que esta persona tiene lo necesario para llegar a ser como yo o mejor? Esa era la pregunta que tenía el rabino todo el tiempo. ¿Será que esta persona puede llegar a ser como yo? Y si el rabino estimaba que sí podía ser, lo invitaba a una escuela de discipulado personal con el rabino, que podía durar más o menos hasta los 30 años, que se llamaba el Bet Midrash. Ahora, esas personas después, más o menos a los 30, podrían empezar a ser rabinos. Podrían empezar a enseñar. ¿A qué edad empezó Jesús? A los 30. Oh. ¿A qué edad Jesús impresionó a los fariseos, a los escribas? Oh my gosh. ¿No?
Pero llega Jesús aquí haciendo señales y milagros y prodigios. Y de pronto, ¿a quién le dice ven y sígueme? A los pescadores. ¿Qué estaban haciendo ellos? El oficio de la familia. ¿Qué significa? Que Pedro, Andrés, Juan y todos los demás eran personas que fueron, jalaron, aprietan el botón, pip, se abre, chao. No eran los mejores de los mejores, no eran los mejores. Entonces Pedro, Andrés y sus socios eran personas conscientes que no eran aptas. Sin embargo, Jesús los invita a ellos y los invita a demostrar al mundo que no había nada más, que no había un honor más grande. Entonces, claro, llega este momento en que yo sé que yo sé que soy reprobado, yo sé que Él es el Mesías y yo sé que Él sabe todo de mí porque me acabo de evidenciar y estoy evidenciando que le dice, Señor, soy pecador, como le estaba diciendo Pedro, Él sabe todo de mí. Pedro probablemente por ahí se sabía uno que otro salmo, donde decía, Señor, tú sabes todo de mí, no hay nada que pueda hacer para huir de tu Santo Espíritu. Si me voy hasta a lo más lejos, ahí tú estás. Si me voy a lo más profundo, ahí tú estás. Y de pronto que Jesús, el Mesías, le diga, sígueme. Y ese era el llamado. Tú sígueme. Esa era la palabra, como el código, como la ceremonia de graduación para decirle a alguien, tú ahora te vuelves un discípulo de un maestro, de un rabino, pero no de cualquiera. El que estaba marcando tendencia y el que estaba demostrando ser el Hijo de Dios, Señor de señores, creador del cielo y la tierra, demostrando con señales y prodigios. Entonces, ¿qué hace Pedro? ¿Qué hace? Y eso lo sabría los judíos. Por eso Mateo no profundiza tanto al respecto. Entonces le dice, ven y sígueme. Y Mateo, y Pedro se saca todo y se marchó. ¿No? Le rayó el disco la canción. Y empiezan, y él sabía en ese momento que no había nada más que valía tanto la pena como seguir al maestro. No había nada más que valga tanto la pena como ser parte de lo que Dios está haciendo, como venir a la iglesia, como congregarse, como orar unos por otros, como participar en el reino. Anoche yo llegué, el vuelo llegó y se atrasó un poco, terminé llegando a la casa a las 2 de la mañana, me acosté a las 6, pero ¿ustedes creen que me costó levantarme? En la mañana yo estaba como, hoy hay iglesia. Hoy hay iglesia. Hoy me toca participar en el reino de Dios. Hoy tengo la oportunidad de que el Señor, yo sé que me dijo, sígueme, es como, no me la voy a perder. Ni siquiera el domingo pasado que no estaba en Lima, estaba predicando en otra iglesia. Amigos, participar en el reino de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. No hay nada más que valga tanto la pena. No hay nada más que valga tanto la pena. Jesús no vino a iniciar una nueva religión. Él simplemente vino en su poder y en amor a rescatar lo que se había perdido. Tú y yo somos su creación. Al perdernos nosotros, al perderte tú, al perderme yo, se había perdido también nuestro llamado, nuestro propósito. Y cuando vamos a Cristo y nos mantenemos en Cristo y encontramos restauración en Él, comienza esta aventura de seguirlo, de ver qué es lo que va a hacer hoy, qué es lo que va a hacer mañana. Y a veces, cuando nos acercamos al Señor, se puede como percibir la idea de bueno, Señor, si primero haces esto por mí, entonces te obedezco. Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces el Señor no te arregla la vida antes de llamarte. La mayoría de las veces te llama tal cual eres, en la condición en que estás. Por eso Pedro reaccionó, ay Señor, soy pecador. No lo arregló antes. No le dijo, te perdono, sé libre. No le hizo eso. Dijo tú,
llámame. O sea, ven, no llámame. Claro, como cuando uno postula una entrevista, sí, lo estamos llamando. No, le dijo ven inmediatamente. Y él dejó todo botado, todo botado. Normalmente él te va arreglando en la medida que vas dando pasos de fe. Otra cosa, otra historia. ¿Será que pueden abrir alguna ventanita? Como que hace calor, ¿no? Y yo lo noto, yo sé que estoy contando chistes y si se quedan dormidos, entonces yo sé que eso, muchas gracias. Así nos cuidamos todos al mantener una ventanita abierta. Yo sé que tú eres joven, a ti no te va a dar una contractura en la espalda o algo así. Ahí está bien, gracias. Súper. La semana antepasada fuimos con Pierre y con Jaimito a un colegio, ¿no? Sí. A un colegio. Fuimos a evangelizar. Hay gente que se apuntó y no fue, el Señor los perdone. Pero estuvo muy buena, estuvo muy, muy buena. Yo estaba sorprendido, predicamos como 5 a 8 minutos, en algunos 10 minutos, por cada salón de secundaria. Nos abrieron las puertas para decirles lo que queramos decirle a los chicos. No hubo ninguna obstrucción, no hubo ningún pero. Pudimos al final incluso orar por ellos, pudimos invocar la presencia del Espíritu Santo. Yo podía percibir cuando decía Espíritu Santo ven, yo podía ver la cara de los chicos como diciendo esto es diferente, esto es algo nuevo, yo no había conocido. Yo podía ver eso en la cara de ellos. Y fue muy, muy bonito porque quedaron como tan esperanzados que vamos a ir otra vez esta semana, el día jueves a las 2 de la tarde. Les diría apúntense con Jaimito, pero Jaimito está en su casa, espero por ahí viendo. Jaimito, saludos. Apúntense con Abby. Ahí está. Pero al finalizar pasó algo. Al finalizar tuvimos una reunión ahí en una de las salas ya con la gente que trabajaba ahí. Y el Señor me dio una palabra para una señora que era parte del staff del colegio. Y mientras esta señora hablaba, el Señor me mostró de que ella había perdido un pariente recientemente y que todavía ella tenía mucho dolor por esto y que Él quería traer consuelo sobre ella. Así que ella termina de hablar y de pronto yo le pregunto, y Pierre no me va a dejar mentir, yo le digo, disculpe, yo sé que esto le va a parecer raro, pero ¿ha perdido un pariente recientemente? Y ella se queda como sorprendida y dice, sí, mi cuñada, la hermana de mi esposo. Y empieza a contar cómo había dejado 2 niños, empieza a contar algo que bueno, a mí me sorprendió, agradecí, la gloria a Dios por eso, pero cuando sucede eso, le ofrezco oración porque sé que el Señor quería consolarla a ella. En ese momento, ¿ustedes creen que ella me dijo, después de evidenciar que Dios sabía, ¿ustedes creen que ella me dijo, ay, no sé, la próxima oren por mí? No, fue como, ¿me dejaría orar por usted? Sí, claro, se acercó, agarró la sí, ¿o no? Así fue. Y estaba tan sorprendida. Y de pronto, la oficina de un colegio se había transformado en una sala de administración. Ahí, al estar orando por ella, ahí le pude dar la palabra de que el Señor sabía, de que el Padre, y le dije, esta es una evidencia de que Dios sabe, que Él ha visto el dolor de ustedes y ahora Él trae el consuelo para seguir adelante. Y después de eso, ella estaba tan contenta que nos dijo, me encanta todo lo que ustedes hacen, vengan, sigan viniendo. Sigan viniendo. ¿Cuándo vienen? ¿La próxima semana? Sí, claro, vengan. Díganme cuándo. Como nosotros diciéndole cuándo queríamos ir. Porque el reino de Dios había irrumpido. Gloria a Dios por eso. Y hasta ahí suena todo muy lindo. Pero al día siguiente fallece mi abuelita. Mi última abuelita. Y era una persona tan dulce, tan inocente, tan bien intencionada. Y ahí con todo el dolor me empiezo a preparar
para viajar y dar soporte a la familia. Y esa noche teníamos grupo de conexión, ¿no? Y ahí yo todavía estaba procesando lo que estaba pasando. Y durante el tiempo de adoración, siento que el Señor viene y me dice, ayer fue una demostración para que tú sepas de que yo sé lo que sucedió, yo he visto tu dolor y ahora vengo y te traigo consuelo. Y estaba pensando mientras iba en el viaje para allá, iba como meditando, aparte que era medianoche, estaba con sueño. Mientras iba en el vuelo, el día siguiente tenía, después de ese tiempo de oración que el Señor me había hablado, tenía tanta certeza de que el Padre estaba en control y ya yo no iba con tristeza, sino que estaba curioso pensando. ¿Sabes lo que estaba pensando en ese momento? ¿Qué hubiese pasado si me la hubiese perdido el ir a evangelizar? No hubiese entendido que Dios me quería consolar, aún usándome a mí mismo y lo dispuesto que había estado de participar en el ministerio. ¿Te fijas lo loco? ¿Qué hubiese pasado si me lo hubiese perdido? Si me hubiese quedado dormido, si no me hubiesen dado ganas, si me hubiese agendado algo, otra cosa a propósito. Y al día siguiente igual se iba a ir mi abuelita. Yo me hubiese ido desconsolado para allá. Me hubiese perdido mi propia sanidad. Estaba tan feliz de entender que seguir a Jesús es lo más seguro en la vida. Y la verdad que cuando iba meditando en eso, lo único que iba pensando era, Señor, no hay nada mejor que tu soberanía. No hay nada mejor que confiar en ti. Así que, Señor, está bien, úsame lo que quieras. Yo voy allá a servirte, a dar soporte a la familia. Ese mismo día, justo antes de subirme al vuelo, un amigo me había dicho, oye, ¿vienes a Santiago? Ya, pues predica en la iglesia. Entonces para mí me dijo, claro, lo que sea, Señor. Lo que sea, tú sabes. Y quiero ser bien sincero, hay muchas cosas que yo enseño por fe, pero este momento de consuelo yo lo estaba experimentando, la fidelidad del Señor. Me acordé de las palabras de John Wimber, el fundador de La Viña. Una vez él dijo lo siguiente, ahí va a salir, dice, pidan al Señor que los llene de su pasión por aquellos que son incapaces de ayudarse a sí mismos. Pidan por oportunidades para servir a otros en la iglesia. Les garantizo que Jesús te enviará gente para que, de parte de Él, los ames. Qué gran oportunidad tenemos de ser las manos y pies de Jesús. Jamás debemos olvidarnos de los pobres y oprimidos entre nosotros, porque cuando nos entregamos en servicio a otros, nuestra propia sanidad viene en camino. En Isaías 58 dice algo muy similar, y que cuando dejas las cosas tuyas, a hablar de otros, como cosas personales, dice, cuando te enfoques en el Señor, cuando te dediques, cuando hagas eso, ¿sabes lo que dice? Dice, al instante llegará tu sanidad. Dice, al instante. Y a Pedro también le pasó. Pedro dijo que sí. ¿Y saben cuál fue uno de los actos siguientes de Jesús? Ir a sanar a su suegra. Trajo sanidad sobre su suegra. Así que, queridos amigos, sigue primero a Jesús. Primero síguelo a Él. Y luego verás cómo Él restaura todo. En la mayoría de los casos es así y no al revés. Así que con esto termino. Aceptar el llamado de Dios no es para solo, como tratando para los valientes, para quienes se atreven. No, es simplemente para quien tenga hambre de experimentar todo lo que Dios tenga para ti. Y sí, Dios puede que estés esperando la respuesta a una oración, puede que hace tiempo estés pidiendo por algo, hace tiempo quizás el Señor te está llevando en un proceso por algo, y a veces no solo no recibimos porque no pedimos,
sino porque a veces solo queremos aceptar una cosita de lo que el Señor nos está diciendo y no todo lo que el Señor nos está diciendo. A veces queremos solo ir a la iglesia, pero no aceptar el llamado de Dios. Queremos estar en paz con Dios, pero tú allá y yo acá. Señor, yo te sigo, pero a mi manera. Yo te sigo, pero bajo mis términos. Pero sí, te sigo, creo. Hasta diezmo. Pero de ahí en adelante, Señor, en mi matrimonio no te metas, en mi tiempo libre no te metas. Y lo traducen en Rodrigo, no te metas. Rodrigo, estoy ocupado. Rodrigo, no me pidas que sirva en este ministerio. Estoy muy ocupado para un café. Estoy muy ocupado para rendir cuentas de mi vida. Estoy muy ocupado para salir adelante y recibir oración y reconocer que dependo del Señor. Así que, queridos amigos, acepten, reciban. Y vengo con una palabra, no de parte de Rodrigo, sino con una palabra de parte de Jesús, que es: ven y sígueme a Él. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? Pongámonos de pie. Espíritu Santo, ven. Ven sobre nosotros hoy. Ven, Señor. Padre, que nada nos distraiga ahora. Que tu amor, que tu poder comience a hablarnos al corazón. Y yo, Señor, yo ya dije esas palabras: ven y sígueme. Pero, Padre, yo quiero pedirte que ahora cada uno las pueda escuchar en su corazón. Que te puedan escuchar a ti, Jesús, diciéndolas. Y siento que para varios está como en este momento de, antes de decir: Señor, no sé si seguirte, como que han surgido todas las peticiones que traías tú a Dios, que traías tú al Señor. Señor, pero yo vine para que oren por mí por esto, yo vine para que me digan esto, yo vine para ver si tú me decías qué hacer con respecto a esto. Y la respuesta del Señor es: sígueme. Da ese paso de fe. Da ese paso de fe. Y hay gente que ahora en este momento están saliendo las excusas por las cuales no se sienten aptos. Mira a Pedro y escucha otra vez las palabras de Jesús: sígueme. Ven, Espíritu Santo, muéstranos cómo quieres
cómo quieres tocar hoy, cómo quieres moverte. Débiles, quien agotado esté, ven a la roca, ven a la fuente. Si has navegado por ríos de angustia, sale a la mar, déjate liberar. Si me guías, Dios, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Ven y sáname, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Yo iré. Yo iré. Te buscaré. Quien débil es, quien agotado esté, ven a la roca, ven a la fuente. Si has subido por montañas de soledad, sube hasta el cielo, tu vida entera da. Si me guías, Dios, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Ven y sáname, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Si me guías, Dios, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Ven y sáname, yo te sigo. Donde vayas, Dios, yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré a tus brazos, correré. Quiero animarlos a todos con los ojos cerrados. Pregúntale, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Cómo quieres que te sirva? Mientras leo 1 Corintios 1 al 26 al 28. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Y
ahora en el nombre de Jesús se caen las excusas de no sentirse digno ni apto. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si empieza a venir alguna excusa, dile, Señor, te la entrego. Te la entrego. Y si vienen más excusas y te empiezan como a llenar la mente, entonces ten paz de que entonces a los ojos de Dios, Él te hace apto. Él te hace apto. Porque calificas como lo débil, como lo no sabio. Quizás te sientes como bajo, quizás sientes que en tu vida te han despreciado o te han dicho que no eres nada, o que no vales. Si así te has sentido, entonces a ti el Señor te llama. Gracias, Señor, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ahora las excusas se caen. Y en el nombre de Jesús somos libres para seguirte, Señor, libres para servirte, libres para acercarnos a ti sin ninguna condenación. Nos acercamos al trono de la gracia, el trono de la gracia. No solo para encontrar libertad, no solo para encontrar salvación, sino ahora en el nombre de Jesús recibe propósito. En el nombre de Jesús recibe un llamado sobre tu vida. Tú no fuiste un accidente. En el nombre de Jesús, el Señor te creó. Aunque el mundo no vea el valor, el Señor te dio valor. El Señor te asignó un valor tremendo. Así que recibe ahora propósito. Gracias, Señor. Gracias, Señor.